dudas, contar con una vivienda es el sueño de muchos y a través del tiempo en diferentes gobiernos se han hecho proyectos habitacionales donde las personas de escasos recursos, familias de escasos recursos tienen acceso a la vivienda. Pero ¿qué ha sucedido? Muchos de estos proyectos no cuentan con un régimen de condominio y se han ido deteriorando progresivamente a un punto que está en riesgo la vida de las personas, pero también la seguridad porque entran delincuentes. Es un desastre, señores, lo que pasa. Un limbo que los dueños, los propietarios no saben qué hacer. Veamos la historia. Como dice el refrán dominicano, manga por hombro. Todo el mundo hace lo que le da su gana. Aquí no se respeta ninguna ley. Lo que describe este ciudadano es la realidad de muchas viviendas entregadas por el Estado dominicano en diferentes gobiernos. Y es que durante más de medio siglo la promesa de viviendas dignas ha sido bandera política de todos los gobiernos. Desde los ambiciosos planes de Joaquín Balaguer de la década de 1960 en adelante, pasando por los proyectos de Salvador Jorge Blanco y las urbanizaciones económicas del PLD, hasta los más recientes proyectos de entrega masiva bajo la administración actual. La inversión pública en este renglón se cuenta en miles de millones de pesos. Sin embargo, el déficit habitacional no solo persiste. Hoy supera el 1.4 millones de unidades, según la encuesta en Hogar, sino que muchos complejos entregados por el Estado han caído en abandono, deterioro y desorganización, convirtiéndose en tierras de nadie, donde la convivencia se degrada como la estructura misma. La presentación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032 por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones junto al Banco Interamericano de Desarrollo BID marca un intento por revertir esta historia. El proyecto sustentado en la Ley 160-21 busca no solo reducir el déficit habitacional, sino garantizar que las viviendas sean dignas, seguras y sostenibles, incorporando un sistema de seguimiento y evaluación para evitar que las obras se deterioren sin control. Es lo que ha publicado el MIVET en su portal. Pero el reto es monumental. El 73% del déficit es cualitativo, es decir, viviendas que ya existen pero presentan materiales deficientes, hacinamiento o carecen de servicios básicos. Justo allí encajan decenas de proyectos estatales entregados en el pasado que hoy se encuentran en franco deterioro por falta de mantenimiento, gestión comunitaria y aplicación del régimen de condominio que exige la Ley 5038. La reciente sentencia 512-2025 del Tribunal Constitucional, que reconoce el gas licuado de petróleo como un servicio básico junto al agua y la electricidad, refuerza la necesidad de una gestión formal en las comunidades. Sin un condominio constituido y con autoridades locales ausentes, cualquier conflicto sobre pagos, mantenimiento o uso de áreas comunes se convierte en un callejón sin salida. La realidad en muchos proyectos sigue siendo un recordatorio incómodo. No basta con entregar la llave si después se deja la puerta abierta al abandono y al caos. Estamos ahora en uno de los apartamentos de la Avenida México que fueron entregados en épocas del el extinto presidente Joaquín Balaguer. Como pueden ver a mi alrededor, señores, esto está lleno de tubos para llevar energía eléctrica y de tubos para el agua, lo que simboliza cuando la gente busca soluciones particulares a problemas colectivos. Todo termina convirtiéndose en un caos. Al recorrer estos edificios en la Avenida México nos encontramos con un abandono extremo. Techos con filtraciones, escalones desplomándose, pasillos lúgubres y sucios. Se respira dejadez en cada esquina. Esto tenía una bomba común y por falta de mantenimiento se desapareció. Entonces nosotros como propietarios de los apartamentos tuvimos que tomar esta iniciativa de poner todo esos tubos así
y nosotros es que le damos los mantenimientos. En diciembre reunimos con la persona y el poco de pintura que conseguimos se la damos y le damos un buen poco de mantenimiento para que la entrada no se vea tan fea, porque los gobiernos no nos ayudan en nada. Sin embargo, la pintura de muchos de los edificios se ve desgastada. Los pasillos exteriores son refugio de personas en situación de indigencia y otras atrapadas en los vicios, lo que convierte las viviendas en lugares expuestos a la delincuencia, sin seguridad, y nadie se pone de acuerdo en nada. Entonces usted entiende que quedan como a lo que quiera cada quien, que no hay una administración después. No hay una administración. Se habla, se dice, se hace. Tú ves, pero mira esto lo arreglaron en estos días, pero ya está decayendo otra vez. ¿Por qué? Porque, como te digo, no hay respeto. De hecho, en el área comercial hay hasta locales abandonados en una suerte de limbo entre invertir en medio del deterioro y una propiedad no saneada que ha perdido su valor de manera progresiva. Porque quizás el que compró se lo vendió a otra gente, esa persona quizás falleció o se fue del país, no le interesa, y entonces queda la propiedad en un total abandono, y las personas que están ahí, como no existe un registro, digamos, sucesivo, no tengo a quien exigirle que salga un liderazgo interno, no tengo a quien exigirle el pago de la cuota de mantenimiento para poder mantener ese edificio. Otros proyectos habitacionales iniciados en la era de Balaguer, aparte de estos de la Avenida México, son los de sectores como Cristo Rey, Honduras, Guachupita, Villa Duarte, Villa Juana, Simonico, El Embajador, Los Mina, Las Caobas, Los Mameyes, La Sursa, Ortega y Gasset, Hoyo de Chulín, así como en los multifamiliares Quinto Centenario. Estos desarrollos marcaron un cambio notable en el urbanismo de la ciudad, pero también un desafío de convivencia. La obligación de mantenimiento también la impone la constitución del condominio. Si no existe entonces el condominio, entonces las personas que están ahí no quedan atadas a la obligación legal del artículo 4 de la ley 5038, que conlleva una contribución para el mantenimiento de las áreas comunes de todos. El problema de muchas de estas viviendas entregadas por el Estado ha sido precisamente ese: no se constituyó el condominio. Pero si el Estado no constituyó el condominio, entonces eso sigue siendo una propiedad del Estado, donde se generaron inmuebles en apartamentos que nunca se constituyó en tal figura. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? De ahí surge lo que para la jurisprudencia y doctrina local son los condominios de hecho. Es decir, en la realidad que observamos, parecen ser condominios, y así se erigió el proyecto, pero nunca se formalizó registralmente esos condominios, lo que impide que existan los títulos de los diferentes apartamentos o unidades funcionales que se tratan. Esto provocó entonces que esos primeros adquirientes, ya de una generación, fueran transmitiendo por vía contractual. ¿Por qué? Porque no tienen un título para llevarlo a la oficina de registro de títulos del Distrito Nacional en el caso de la México. Entonces, ¿qué sucede? Al yo no ir al registro, no poder, porque lo que vendo por contrato. Y ya hay entonces apartamentos que están en 2, 3 o 4 contratos distintos. Esto genera entonces un problema o una segunda arista del problema. La primera arista es que es un condominio de hecho, es decir, no hay un condominio y que no hay certificados de título por esa razón. Luego la venta es por contrato. Entonces la gente se va divorciando, fallece. Entonces, ¿tú conoces al primer adquiriente? No. La Dirección de Impuestos Internos, entonces lo que hace es lo siguiente. Dice, mira, pero esas son propiedades que están en la ciudad, yo tengo que recaudar. Han inscrito todos esos apartamentos, que informalmente no lo son, como inmuebles de manera independiente. No como inmuebles dentro de un condominio. Entonces, para fines fiscales. Entonces, tienen registro para fines fiscales, pero no tienen registro de cara a la oficina
de registro de títulos del Distrito Nacional o de cualquier jurisdicción. Entonces, esto nos lleva a ese segundo problema. Entonces, ¿qué pasa? El que adquiere ahora, que dice, bueno, mira, yo lo transfiero por contrato, yo no pago nada porque nadie me obliga. Cuando se genera un condominio es que surge una administración, es que surge esa obligación legal que ya indiqué de pagar una cuota de mantenimiento. Entonces, es natural y es normal que vayan quedando en el abandono, porque hay un desinterés total en ese tipo de propiedad. La historia de varias unidades de viviendas entregadas por el Estado refleja no solo el abandono por falta de mantenimiento, sino también el descontrol en las áreas comunes. Ese es el caso de Invivienda, concebido en los años 80 como uno de los proyectos más ambiciosos del INVI, pensado para familias de clase media y trabajadora con áreas verdes, escuelas y comercios. Con el tiempo, el deterioro, la falta de títulos definitivos y ocupaciones irregulares, como la zona conocida como los invasores, marcaron su decadencia y generaron incertidumbre entre los residentes. Bueno, yo llegué aquí por vía de una cuña mía, que era dueña de aquel apartamento, un apartamento ahí en ese edificio. Llegué por vía de ella. ¿Y cómo uno llegaba? Uno agarraba, veía ese apartamento vacío y se metía allá. Y se metía, sí. Yo me metí fue prácticamente en el gobierno de Hipólito. Cuando tú te metiste, ¿cómo estaban los apartamentos por dentro? Por dentro, el mío no tenía una plana de mezcla por dentro, de cemento. Por dentro no tenía nada. Yo fui que lo terminé por dentro. Le puse hierro, ventanas que hay, yo vivo en esa tercera ahí. Los llamados apartamentos de Invivienda son el sinónimo de lo que no se debe hacer en una propiedad donde exista el régimen de condóminos. Han hecho construcciones en las aceras, tomado espacios del área común para ampliar apartamentos. En fin, una situación de desorden donde los vecinos terminan con las manos atadas. Y esto es culpa de todos los gobiernos, o sea, esto no es de nadie en particular, aunque la mayor responsabilidad recae en el gobierno que en ese momento inauguró y entregó esas propiedades. El problema es mucho más grave de lo que aparenta a simple vista. La negligencia de los gobiernos que entregaron estos apartamentos sin establecer un régimen de condominio claro, no solo ha provocado el deterioro visible de las edificaciones, sino también un cúmulo de consecuencias ocultas. Hoy existen viviendas que se traspasan únicamente con contratos de venta, sin títulos definitivos que garanticen seguridad jurídica. Esta incertidumbre frena cualquier inversión. Quienes intentan mejorar sus propiedades sienten que su dinero se diluye en el vacío, mientras los inmuebles ubicados en zonas privilegiadas de la ciudad se devalúan de forma alarmante. Nadie quiere invertir, pero nadie quiere comprar. Incluso el Estado sigue atrapado en este círculo vicioso. Ya gastó en la construcción y aún hoy destina recursos periódicos, como en el caso de la Avenida México, para pintar fachadas que rápidamente vuelven a mostrar su deterioro. A ello se suman riesgos latentes y peligrosos, estructuras con posibilidad de colapso, instalaciones eléctricas y sanitarias improvisadas que podrían provocar incendios o inundaciones y la amenaza silenciosa de un desastre mayor. En realidad, el drama más profundo es lo que no se ve, las ruinas silenciosas de un modelo de viviendas públicas que nunca terminó de cumplirse. Imagínate tú cualquier fenómeno natural y pasa alguna desgracia como vimos recientemente en un centro de diversión. Entonces imagínate tú, a nivel registral, ¿tú sabes qué es lo que va a salir? De que ese terreno es del Estado. La gran pregunta es, ¿cómo se resuelve un problema que lleva décadas acumulando abandono, negligencia y vacíos legales? ¿Debe el Estado asumir de nuevo el costo de ordenar este caos, establecer el régimen de condominio y sanear las propiedades, o recaerá toda la carga sobre familias que ya viven atrapadas entre la inseguridad jurídica y el deterioro material de sus viviendas? El desafío no es menor.
Sin una salida clara, estas comunidades seguirán condenadas a la incertidumbre y el país continuará arrastrando un patrimonio urbano que se devalúa a pasos acelerados. Podríamos sí determinar que de cara a cómo solucionar el problema, puede ser que el ordenamiento jurídico actual, las leyes que tenemos vigentes en este momento, puedan convertirse en un obstáculo para lograr esos fines. Porque dicen, bueno, tú lo que tienes que hacer es constituir tu condominio. Ahora bien, ¿cómo tú subsanas esto? Tú tienes que reunir un grupo de propietarios y hacer una declaración de condominio. Pero ¿quién es el propietario? Tenemos que ir al propietario del terreno, que sería el Estado. Ahora, de no lograrse, que le veo poca solución por esa vía, por la vía administrativa, entonces estamos aquí ante un evidente conflicto judicial. Es decir, esto se tendría que judicializar a través de estas personas frente al Estado Dominicano, y entonces el Estado Dominicano, a través del juez, entonces declarar y demostrar que sí, yo hice esta edificación, yo emití este condominio. Se intenta notificar a todas las líneas, digamos, de transmisión que existan, que esto es lo que lo dificulta. Porque, si yo compré por un contrato, pero se murió el primer adquiriente, se lo vendió a Odalis, Odalis tiene 3 hijos, ya Odalis no está, pasa al otro y se va complejizando, porque el derecho civil dice, si una persona fallece, tú tienes que demostrarme tener calidad para poder actuar. Entonces esos son los hijos, se hizo la determinación de herederos, se hizo la partición, se pagaron los impuestos sucesorales. Entonces eso empieza a complejizar el asunto de cara a una solución para subsanar estos casos. Entonces ahí es que sí yo opino. Tenemos las leyes para constituir los condominios y todo lo demás. Tenemos las litis, pero el juez te puede también pedir prueba de todo lo que acabo de mencionar. Entonces ahí es que sí podría detectarse un vacío jurídico, o más que un vacío jurídico, de que la normativa actual carece de reglas para poder enfrentar y colaborar en este tipo de casos. Este tipo de casos yo lo asemejaría a como en su momento la Dirección de Impuestos Internos ha hecho amnistías. Mira, demuéstrame que tú con un recibo de pago, con un contrato que tú adquiriste ese inmueble, mira, yo te lo descargo, te lo actualizo. El deterioro de estos apartamentos no es solo un problema legal, es una bomba de tiempo. Cuando las autoridades se limitan a mirar hacia otro lado, la negligencia se convierte en cómplice. El abogado Héctor Alíes plantea que ante este escenario el Estado tiene el deber de actuar antes de que ocurra una tragedia. Entonces ya hay las autoridades viendo el deterioro, independientemente del tema jurídico que hemos conversado, viendo el deterioro de estas propiedades, deberían de preocuparse y demandar a sus inspectores a levantar esto y evitar, sean propietarios o no, ocupantes o no, condominio de hecho o no, deberían de evitar tragedias y hacer una supervisión o tener una supervisión más activa de este tipo de propiedades y cualquier otra que se consideren bien. Lo que hoy vemos en estos proyectos habitacionales es el reflejo de un Estado ausente y de políticas públicas que se abandonan en el camino. En distintos sectores del país, las viviendas entregadas como promesa de progreso se han convertido en focos de deterioro y peligro. Solicitamos una entrevista en Bienes Nacionales y nos refirieron al Ministerio de la Vivienda, donde tras requerirnos las preguntas, finalmente respondieron que nos darán contestación en 15 días. Pero la pregunta inevitable que dejamos en el aire es: ¿cuántos muros más deben agrietarse antes de que la responsabilidad pese más que la indiferencia? Esperamos que las respuestas sean acciones. Para
Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.